Cuando miramos estos testimonios hay un problema. El primer problema que yo veo es contradicciones. He ido investigando y escuchando algunos de ellos y hay varias contradicciones. Por ejemplo, unos dicen unas cosas que vieron y otros prácticamente niegan las cosas que otros vieron, ¿no? Unos dicen haber visto ciertas cosas y otros que llegaron supuestamente también al cielo vieron otras cosas muy diferentes o contrarias a lo que vieron los primeros. Contradicciones. Entonces desde ahí hay un problema. El otro gran problema que yo he notado en estos multitud de testimonios es que la gran mayoría de estos testimonios buscan el lucro. Tanto así que muchos de estos predicadores, de los cuales a varios los conozco, muchos de estos predicadores cobran por llevar sus mensajes, sus experiencias que han tenido con Dios. Entonces a mí me viene la primera inquietud. Si Dios lleva a una persona al cielo y al infierno y le revela cosas tremendas que son necesarias para la salvación de la humanidad, entonces no cabe en mi mente cómo esa persona baja del cielo, graba un video, graba un CD y ese video lo empieza a vender. Entonces estaríamos diciendo que esa persona tuvo una experiencia con Dios y esa experiencia la está usando para lucrar y no para salvar a las almas. La mayoría de estos predicadores o predicadoras cobran por llevar sus testimonios a las iglesias. Yo pienso que si tuvieron verdaderamente una experiencia con Dios, para empezar, tan profunda, nunca jamás vendría al corazón de una persona negociar con esa experiencia que tuvo con el Señor. Más bien, tratar en lo posible de que el mundo entero lo escuche. O sea, darlo en las plazas, en los parques, pararse en las esquinas, llevarlo a los mercados, a los moles, donde sea, por la experiencia que tuvo con el Señor. Entonces, el primer contra de esta gente es que la gran mayoría negocian con sus testimonios, con sus famosos testimonios. Número 2. Muchos de estos testimonios contradicen la palabra del Señor directamente. Por ejemplo, yo me puse a analizar un testimonio. En un testimonio, una hermana decía que en el infierno ella había visto hermanas que estaban ahí gimiendo y llorando, que se quemaban en el infierno porque se cortaron el cabello. Yo dije, wow, ¿y esto cómo es? O sea, gente en el infierno por haberse cortado el cabello. Me vino una inquietud. ¿A qué se refería con eso? Seguí escuchando el testimonio y citó el texto de Pablo, ¿no? Y lo dijo inclusive, dice, porque la palabra dice que no se puede cortar el cabello, ¿no? Entonces, eso no dice la Biblia. Cuando usted va al texto, el texto no dice eso. El texto no dice que no se debe cortar el cabello. El texto dice textualmente que a la mujer le es honroso dejarse crecer el cabello. Hay una gran diferencia entre dejarse crecer el cabello y cortarse el cabello. Dejarse crecer el cabello porque en lugar del velo le ha sido dado el cabello. Entonces, la mujer de hecho puede dejarse crecer el cabello a manera de un velo, ¿no? Pero es muy diferente. Una cosa es dejarse crecer y otra cosa es no cortárselo. Hasta por aseo, la mujer se puede cortar el cabello y no incurre en ningún pecado contra Dios. Entonces me vino esa inquietud y dije, wow, ¿a dónde verdaderamente se fue? Porque eso que le están mostrando a esta hermana no coincide con lo que enseña la Biblia. Escuché a la misma persona decir en el testimonio que había gente en el infierno, que Dios los tenía en el infierno quemándose, atormentados por no diezmar. Y Dios le decía, ustedes están aquí por haber robado. Me vino la siguiente preocupación, porque es la siguiente preocupación. Lo primero que yo podría decir, si eso fuera verdad, entonces Pablo, ¿dónde se iría? Porque el apóstol Pablo, estimado hermano que me escuchas, el apóstol Pablo, que escribió la mayoría de los libros, más de la mitad de los libros del Nuevo Testamento, en ningún pasaje habla del diezmo. Y en la única oportunidad que él toma el tema de la ofrenda, 2 Corintios 8 y 9, habla del tema de la ofrenda específicamente. Entonces el primero que debería de estar en el infierno, si esos testimonios fueron reales, sería Pablo, que siendo apóstol nunca tocó, nunca enseñó el tema del diezmo. De esa manera estaría mandando las almas al infierno, si es algo que de hecho la Biblia ordena, lo cual no es verdad. Otra cosa, Pedro tampoco
tocó el tema del diezmo en sus libros. El mismo Juan, que tuvo una revelación y fue varias veces, le fue revelado, inclusive Juan tuvo la revelación del lago de fuego y azufre en el capítulo 20, verso 10 de Apocalipsis, y en ninguna parte Juan dice haber visto personas en el infierno por no diezmar. Entonces caen en una contradicción con lo que está escrito en la palabra, porque de esa manera estamos hablando de una salvación por obras. Entonces Jesucristo murió en la cruz del Calvario para estas personas, con estos testimonios. Jesucristo murió en la cruz del Calvario para que el que no diezme se vaya al infierno. Entonces en vano murió el Señor. Seguimos siendo salvos por obras. Necesitamos diezmar para llegar al cielo. ¿Y qué del pobre que no tiene dinero? Lo que hacen con estos testimonios, y puedo decir que algunos de ellos están hasta en complicidad con los pastores, porque los más felices de estos testimonios fuera de la palabra son los pastores, o este tipo de pastores, que luego utilizan estos testimonios como un garrote para exigir a la gente dar diezmos en la iglesia. Qué tremendo que hay gente que ha dejado el estudio de la palabra, el estudio cuidadoso de la Biblia, y llevan gente de este tipo a sus iglesias con estos testimonios extraños y los utilizan para que la gente por miedo le dé a Dios. Yo no estoy en contra de que una persona ofrende y le dé al Señor. Lo que sí estoy en contra es usar de la manipulación, de la viveza, de la astucia, de la mentira, para meterle a la gente miedo y que de esa manera la gente deje su dinero en la iglesia. La Biblia lo dice claramente, a Dios nadie lo vio jamás. El testimonio que esta gente cuenta no va con la Biblia. Yo puedo decir, y eso lo digo en el temor de Dios, no puedo incluir a todos porque no tengo esa capacidad, yo no soy el Señor. Pero puedo decir, pesándolos por sus frutos y por la palabra, que la gran mayoría de estos testimonios son falsos. La gran mayoría. Inclusive tenemos un testimonio de una hermana de Ecuador, que el Señor le había mostrado una serie de cosas que el mismo Espíritu Santo se le había aparecido, y que ahora, después de algunos años, todas esas cosas que le dijo Dios, que estaba en contra supuestamente en el testimonio, ella lo está practicando hoy en día. Entonces ahí dejan a la gente con una inquietud. ¿Qué pasó en realidad? ¿Qué quería esa persona lograr con estos testimonios? Por sus frutos los conoceréis. Fama, dinero y fortuna. Es lo que esta gente muchas veces persigue con estos testimonios. Ahora usted me dice, pastor, pero ¿habrán algunos de estos testimonios que son verdaderos? Pues la Biblia dice, comprobad los espíritus si son de Dios. Antes de dejarnos llevar, ¿no? Antes de emocionarnos con un testimonio y dejarnos llevar por algo que no sabemos si es verdad, y le digo, no sabemos si es verdad. ¿Por qué le digo esto? Porque la Biblia dice que para un testimonio, por lo menos se necesita 2 testigos. Entonces, cuando una persona viene trayendo un testimonio de ese calibre, no hay un segundo testigo que pueda decir, sí es verdad, ella fue al cielo, vio a Jesús, se tomó de la mano, el Señor la llevó por el abismo y le mostró los muertos que gritaban y los muertos le predicaron. Entonces, no hay una segunda persona que pueda corroborar esos testimonios. Nosotros le tenemos que creer ciegamente aunque esté mintiendo. Ahí está el problema. O sea, le tenemos que creer ciegamente aunque esté diciendo mentiras. Prefiero creer en lo que dice la Biblia antes de irme correteando testimonios del cielo y el infierno. Algunos pueden ser verdad, probablemente pueden ser verdad. Eso solamente Dios lo sabe. La gran mayoría son mentiras, estoy seguro, porque no van conforme a las Sagradas Escrituras. Contradicen ellos mismos, hasta se contradicen.